Bueno, vamos a comenzar listos con esta clase que, siguiendo con los nombres largos, hemos titulado Las buenas nuevas del reino de Elohim, el camino de regreso. Y se trata principalmente pues de animarnos, motivarnos a compartir lo que hemos aprendido. Y comenzamos diciendo en la primer clase y hablando acerca de precisamente el término de buenas nuevas, de la buena noticia que debemos compartir. Y platicamos que estos términos como evangelio, evangelizar, son bastante comunes en la mayoría de las religiones o campamentos, como decíamos ahorita en la clase anterior. Son términos bastante conocidos que inclusive se hace mucho énfasis en compartir el evangelio o en evangelizar, pero a veces el mensaje pues no es el mensaje completo. Y vimos desde nuestro texto lema cómo desde lo que se conoce como Antiguo Testamento o Tanaj ya aparece este término de buenas nuevas, haciendo alusión a la noticia de que el Eterno iba a establecer su reino. Y este mensaje no cambió cuando Yeshua vino a predicar y a inaugurar su ministerio. Vimos bastantes textos donde se nos habla que su mensaje era precisamente el mismo, el hablar acerca del reino, la instauración del reino y lo que había de suceder, el reino del Eterno, y que Yeshua les dijo a sus discípulos que ellos deberían continuar proclamando el mismo mensaje. Y aún vimos que en los últimos días que nos ha tocado vivir, el mensaje del reino debe seguirse compartiendo, debe ser expandido a todo el mundo, y ahí es donde entramos nosotros como discípulos de Yeshua, cumpliendo con esta tarea, sobre todo en los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Hemos dicho que creemos que ya nos queda poco tiempo y que ese tiempo tiene que ser aprovechado de la mejor manera. Por eso en esta clase pues queremos estructurar y enseñar de una forma sencilla los principios o los fundamentos o los temas que deben ser considerados en nuestra predicación, para que nuestro mensaje sea un mensaje completo. Y pues primero empezamos hablando acerca de nuestro testimonio. Dijimos que si se nos dificulta hablar, algo que no debiera dificultarnos, no se nos debiera dificultar mucho, es el poder contar nuestra historia. Si nosotros queremos compartirle a otras personas, pues debemos asegurarnos que el Eterno ya nos ha revelado a nosotros ese mensaje y que lo estamos experimentando, y que eso se nota a través de nuestras acciones y de nuestro diario vivir. Y cuando tenemos una historia que contar de cómo el Eterno ha obrado y transformado nuestra vida a partir del momento en el que le empezamos a conocer, bueno, entonces sí estamos listos para compartir con otras personas. Y nos hemos enfocado también en el asunto de lo que se conoce como raíces hebreas, porque como vimos, la mayoría de nosotros ya pues trae una historia también dentro quizá de otras denominaciones o religiones, en esa búsqueda de poder tener una relación con el Eterno. Y bueno, todos nosotros tenemos un antes y un después a partir de que conocimos esto de las raíces hebreas, y pues nuestra fe creció, subió un escalón más, y esto es lo que también principalmente queremos compartir con otras personas, que ya sea que no asistan aún a otra iglesia o que sí, porque hemos dicho este mensaje que es para las ovejas perdidas de casa de Israel, pues ellos pueden estar dispersos en cualquier otro de los campamentos como nosotros lo estábamos. Entonces
pues vamos a seguir aprendiendo qué es lo que les vamos a compartir, cómo podemos compartirles de manera sencilla. Y hoy vamos a, antes de adentrarnos ahora sí en los temas que vamos a compartir, hoy vamos a hablar de el por qué. ¿Por qué queremos que otras personas estudien las escrituras desde esta perspectiva que nosotros pues lo estamos haciendo? Ya algunos de nosotros contamos en nuestra historia, en nuestro testimonio, el cambio que hemos experimentado, cómo fue nuestro antes y nuestro después a partir de las raíces hebreas. Pero si quisiéramos estructurarlo en algunas razones, yo les encargué una tarea y les dije, si a ustedes alguien les pregunta, bueno, a ver, dime algunas razones o por las que yo debo estudiar las escrituras desde esta perspectiva, ¿qué responderíamos? Y pues como esta clase se trata de que ustedes participen y se suelten y le pierdan ese miedo a hablarle a otras personas, pues vamos a empezar con sus participaciones. Aquí con la hermana Mari, que nos diga alguna razón que usted haya escrito o haya pensado del por qué debemos estudiar las raíces hebreas. Bueno, yo puse aquí que nuestro Mashiach fue judío, nació y creció, ¿verdad? Bueno, esa es una de las razones que podemos tener para poder comprender mejor todo. Muy bien. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Sí? ¿Escucharon hasta allá? ¿Sí? Bueno. Ok, si quisiéramos encontrar cosas en común con nuestros hermanos que pertenecen a algunas otras denominaciones, yo creo que aunque le preguntáramos a como decíamos hace rato, a un testigo, a un mormón, a un bautista, si les preguntáramos quién es para ellos el personaje principal de las Sagradas Escrituras, ¿qué creen ustedes que responderían? Jesús. Pues Jesús, ¿verdad? Dirían Jesús o Yeshua. En eso todos estamos de acuerdo, también nosotros. Entonces desde ahí podemos partir, porque cualquiera nos va a responder eso, yo creo, ¿verdad? Y entonces ahí podemos decir, bueno, y es ese personaje principal, Yeshua, nuestro Mesías, pues qué nacionalidad tenía, dónde creció, a qué religión pertenecía, cuáles eran sus costumbres, y pues todos tendrían que responder que, como dijo la hermana, nació judío, creció judío, vivió como judío, con todo lo que esto conlleva, desde su nombre, sus costumbres, sus tradiciones, su cultura. Entonces esa es una razón por la que si quisiéramos decirle a otra persona que debe estudiar las Sagradas Escrituras, es una muy buena razón, porque pues se supone o lo que la mayoría de las religiones dicen es que quieren conocer a su Mesías, a su maestro, aprender más de él, vivir como él, andar como él anduvo. Es una frase bastante conocida, quiero andar como él anduvo. Sí, bueno, pues si quieres aprender más de cómo él anduvo y ser más como él era, pues vamos a empezar porque él era judío, tenía estas costumbres, estas tradiciones. Entonces es una buena razón. ¿Perla, tienes otra? Yo puse algo similar, pero con otro protagonista. A ver. Porque el pueblo hebreo es uno de los principales protagonistas de la Torá. Ok, muy bien. Ahí está. Entonces, ¿de qué nación nos hablan las Sagradas Escrituras desde Bereshit, Génesis, hasta Apocalipsis? De Israel. Todo el tiempo nos hablan acerca de un pueblo, de una nación, y esta es Israel. Entonces, pues esa es otra razón por las que si queremos tener un mayor entendimiento de las Sagradas Escrituras, es una buena razón. ¿Alguna otra que se le ocurra por allá? A ver, vamos más para allá atrás. Hermana Blanquita. Bueno, yo puse una desde la perspectiva hebrea la palabra de Dios, que antes veíamos solamente las promesas y creíamos
Ok, muy bien. Entonces, esto está relacionado con el mayor entendimiento que tenemos de las escrituras. Al profundizar en las escrituras, pues esto trae como resultado un mayor entendimiento, un mejor entendimiento. Y un mejor entendimiento se refleja pues en tu crecimiento espiritual, en el entender mejor las cosas y por lo tanto tomar una mayor responsabilidad, como dice la hermana. Entonces ahí está otra razón. ¿Alguien más por acá, hermana? Ajá, hermana. Muy bien. Entonces, las enseñanzas de los apóstoles y los creyentes del primer siglo, pues estuvieron bueno, primero que nada, ellos también, pues eran hebreos, judíos, y sus enseñanzas principalmente estuvieron dirigidas, pues, a personas de ahí, de la misma región, también a creyentes judíos. Entonces ellos eran judíos, compartían el mensaje con judíos, utilizando pues hebraísmos y en idioma hebreo. Entonces todo el contexto cultural era hebreo judío. Entonces, ahí está otra razón. Pero bueno, antes de esto les iba a preguntar, si antes de entrar en las razones, si tuviéramos que formular nuestra propia definición de lo que son las raíces hebreas, ¿qué diríamos que son? Si alguien a usted le pregunta, sí, pero usted tiene que contestar rápido, ¿qué son las raíces hebreas? ¿Qué responderían? A ver, hermana Ángela. Sí. Una raíz es un fundamento. Ok. Es el fundamento de la fe. Muy bien, fundamento de la... Si vamos así a la palabra raíz, porque pues así se conocen, ¿verdad? En la mayoría, incluso hasta los hermanos en otras denominaciones, cuando escuchan hablar de esto, lo escuchan así como las raíces hebreas, aun cuando ni formen parte de. Entonces es como mayormente he escuchado yo que se conocen, raíces hebreas. Y una raíz, dice la hermana, es un fundamento. ¿En qué es lo primero que pensamos cuando hablamos de una raíz? Origen, muy bien. ¿Qué más? Una base. ¿No se les viene a la mente un árbol? Sí. Un árbol, no es lo primero. Raíces, árbol, siento Como yo. semilla. Ajá, ¿y qué son las raíces en un árbol? ¿Se ven? No. es tan profundo. Entonces, es lo que no se ve, pero ¿qué funciones tienen? Da Nutrimiento. vida, nutre, sustenta y sostiene al árbol. Entonces, siguiendo eso y lo que acaba de decir la hermana, pues las raíces son lo que nutre, sustenta y sostiene mi fe, como dijo la hermana. Entonces, eso es lo que diríamos. Ahora, hebrea, ya tenemos lo que es una raíz, pero ¿qué es hebrea? Y entonces ya entramos pues dentro de todas las razones que estamos mencionando. Algunos definen a esto de las raíces hebreas más como una herramienta de estudio que te permite pues ir a los orígenes, profundizar mucho más pues para tener un mayor entendimiento de las escrituras. Entonces lo ven más pues como una herramienta de interpretación bíblica. Sí es como una herramienta, pero es también un concepto pues mucho más amplio, ya cuando lo vemos así, que se trata de lo que sostiene, sustenta y nutre nuestra fe, lo que es los orígenes de nuestra fe. Y si decimos que son los orígenes, pues ahora sí que cualquiera de las religiones que mencionamos ahorita en la clase anterior o a la que pertenezca la persona con la que tenemos oportunidad de hablar, tiene sus orígenes ¿en dónde? El cristianismo, por ejemplo, ¿en dónde tiene su origen? Bueno, sí en Roma, pero ya distorsionado. Pero si nos damos cuenta de si preguntáramos más bien el origen de
del libro que utilizan, que es la Biblia, o el origen del Mesías, como decíamos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pues a Israel, ¿verdad? Sí, a lo mejor ya se distorsionó con todo esto de Roma, con todas las creencias y toda esta distorsión que se hizo, pero el origen en sí, vamos a ir a dar a Israel, a un contexto cultural hebreo. Si nos vamos desde un inicio a la Biblia, y ahorita decimos, no, pues ya la tenemos a lo mejor aquí en muchos idiomas, pero si queremos ir al origen, vamos a ir hasta darnos cuenta que la Biblia se escribió originalmente en hebreo. Ese es el origen, esa es la raíz. Entonces, bueno, yo creo que esa es la razón más sencilla por la que podríamos empezar cuando nos preguntan, ¿y por qué estudiar las raíces hebreas? Bueno, pues, ¿qué es lo que tú estudias? Esta Biblia que tú pretendes estudiar fue escrita originalmente en hebreo. Ahí está, la primera razón. No solamente fue escrita en idioma hebreo, sino que los autores eran hebreos. Entonces, escrita en idioma hebreo por autores hebreos, en un contexto cultural hebreo, incluso muchas veces ahí en Israel, geográficamente en Israel, y originalmente no solo escrita por hebreos, sino para quienes, los principales destinatarios, ¿qué nacionalidad tenían? Hebreos también, o judíos, o israelitas. Que bueno, hay ciertas diferencias que ya sabemos de estos conceptos, pero bueno, así hablando en general, pues puede ser israelitas, o hebreos si es anterior, o judíos ya en otras partes. Entonces ahí tenemos algunas razones muy sencillas. Ya mencioné algunas otras. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, hermana Rosy, ¿alguna que se le ocurra? Pues esta semana precisamente me tocó un caso. Fui a comprar una nieve y el señor me conoció y me dijo, oye, ¿y ustedes siguen en la iglesia? Sí, porque como yo veo que ustedes son unas personas muy apegadas a su religión. Y le dije, sí, digo, ¿son cristianos? Y yo, pues no le puedo decir que sí, porque ya sé que no. Entonces, pues le dije que no, ¿verdad? Le dije, pues no, le dije, no precisamente, le dije, pero sí estudiamos la palabra, le dije, pero con una perspectiva diferente. Y ya le dije, pero ¿qué es eso? Entonces, pues ya fue que, precisamente todo eso que compartiste, no sé, se me vino hacia la mente como algo así, ¿verdad? Que pues ya estábamos más apegadas al original, que ya las traducciones, ¿verdad? Pues desde que se escribió en hebreo, pues han sido ya muy cambiadas, y a veces ya no las comparten, ya no tiene el mismo significado el texto para nosotros, como en su idioma original, y que estábamos tratando de regresar a eso, ¿verdad? Estudiándola desde esa perspectiva, y el Señor le parece muy interesante. Entonces digo, sí se va a presentar eso, o sea, porque precisamente son nosotros. Y pues a ti le expliqué más o menos ahorita lo que dijiste. Ok. Ese sería mi comentario, ¿verdad? Que compartiéramos la palabra ya con una perspectiva diferente. Muy bien. Hermana Leida. Ah, perdón, sí. Yo también se me presentó la semana pasada, no compartí así abiertamente, pero sí me preguntaron entre temas, y yo dije, es que al estudiar las escrituras desde este punto de vista te sacudes muchas doctrinas erróneas, y te sacudes mucha religiosidad, y yo vi los ojos así grandes de mi hermana como de interés, como de qué me estás hablando, o sea, a veces me sacudes mucha religiosidad y muchas doctrinas incorrectas. Fue todo, pero yo capté que ella se interesó en ese libro. Ok. Sí, esa es incluso pues otra razón, que cuando estudias detectas y algunas doctrinas grecorromanas o filosofías que se han infiltrado, y pues puedes eliminarlas. Es más fácil detectarlas y eliminar todo eso que se ha añadido.
Bueno, muy bien. Hermana Leida. Pues hablando de lo que dice la hermana Angie, yo también le compartí algo parecido a mí que tengo que compartir la palabra. Entonces les comentaba que si ellas estudian, compartir la palabra es algo muy serio, y si ellas van a compartir, pues que deben estudiar bien, porque son responsables de lo que comparten. Y que la misma palabra nos dice que estudien bien, ¿no? Entonces, pues ya platicando, ¿verdad?, de sobre que piensan que es escudriñar, pues les comparto lo que para mí es escudriñar, y que gracias al escudriñar bien, pues fuimos a buscar al principio de la escritura, al origen, y pues lo que vimos ahorita, ¿verdad?, que el origen es en hebreo, y que ahí es donde debemos estudiar. Porque para mí se han disipado muchas dudas que han escrito, sin necesidad de atacarle, ni que Sí, sí, sí. o sea, simplemente con el mismo tema que como antes cristianos también. Sí, con el ánimo de, se supone, como decíamos, que todos los creyentes estamos, o bueno, tenemos la intención de, se habla mucho del crecimiento espiritual, de crecer espiritualmente, de parecernos más a nuestro Mesías, de seguir sus huellas, sus pasos, de escudriñar, de profundizar, de crecer en conocimiento. Y cuando le compartes a alguno, pues, de tus hermanos desde esa perspectiva, como dice la hermana, está muy bien. Los invitas a que profundicen y les platicas que cuando ignoras el contexto cultural de las escrituras se pierde mucha riqueza de las escrituras. Cuando vas más profundo, entonces encuentras todo eso, entiendes mejor las enseñanzas, y pues eso puede ser una buena razón, que de alguna forma los estás animando a que estudien, a que profundicen, y eso es algo bueno. Como dice la hermana, ni siquiera se les está atacando ni nada, simplemente se les está haciendo una invitación, y pues puede haber quien se interese en ello. ¿Alguien más por ahí atrás? Hermana Tere, ¿alguna razón? Ahorita me la leo. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, hermana. Entonces, si se fijan, casi todos nos estamos yendo por ese tema de alentar a nuestros hermanos a que profundicen, a que estudien, para que puedan comprender mejor todas estas cosas. Bueno, ya mencionamos desde lo más básico que fue escrito en idioma hebreo, fue escrito por autores hebreos con una mentalidad hebrea, el mensaje dirigido a hebreos también. También es importante mencionar que el Eterno, vamos a leer Romanos 3, 1 y 2, por favor. El Eterno, y vamos a ver ahí que el Eterno encomendó la palabra de Dios a los judíos. Entonces, esto es algo que viene desde los planes mismos del Eterno. A ver, ¿quién nos ayuda a leerlo? Romanos 3. Ajá, 1 y 2. ¿Cuál es entonces la ventaja de Yehudita o qué beneficio hay en la circuncisión? Ajá, 2. Mucho en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se les encomendó la palabra de Yahweh. Muy bien. O sea, ahí se nos dice que el Eterno encomendó
o confirió, creo que dicen otras versiones, la palabra a los judíos. Entonces, ahí con un verso podemos demostrar que ellos pues fueron privilegiados al recibir la palabra de Dios, y el ministerio que ellos iban a tener de enseñar pues al resto de las naciones. El Eterno, desde que los elige, les dice que ellos van a ser luz para el resto de las naciones. ¿Y qué era esto de ser luz? Pues enseñarles Torah y practicar Torah y guiarlos. Entonces, este ministerio fue dado no por hombres, sino por el Eterno mismo. Y aquí Rab Shaul nos confirma que la palabra de Dios fue encomendada a los judíos. Y no solamente la palabra de Dios, sino que vamos a Romanos 9, 4 y 5, y ahí vamos a ver que los fundamentos de nuestra fe, o de la fe de con quien estemos compartiendo, también se atribuyen a los judíos. Romanos 9, 4 y 5, ¿quién lo tiene? ¿Perla? Ellos son israelitas y a ellos pertenecen la adopción, la gloria, las alianzas, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea Elohim por los siglos. Amén. Muy bien, entonces a los judíos se les encomendó la palabra y el ministerio de enseñar, como también, bueno, sabemos que cuando hablamos ya de judíos, pues estamos hablando de ciertas tribus, pero a Israel como tal, a la nación de Israel o al pueblo de Israel, ya se le había dado esta tarea que mencionaba cuando Israel pues es formado como nación, de ser luz, y se le atribuyen todas estas cosas. Vamos a repetir las cosas, por favor, otra vez. La adopción, Adopción, la gloria, las alianzas, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y del linaje de ellos proviene el Mashiach. muy bien. Todas estas cosas son atribuidas a Israel. Por eso decíamos, desde un principio, desde Génesis, aparecen los patriarcas, y esto ya nos está hablando de, pues, de la nación de Israel, de cómo se empieza a formar la nación de Israel, y ahí es donde aparecen los patriarcas, y si seguimos la línea, pues estos nos llevan hasta Yeshua. Entonces, ahí es donde mencionábamos que pues Yeshua era hebreo, israelita, o bueno, él era propiamente judío, y todo el contexto cultural que lo rodeaba. Y no solamente, como bien dijeron, Yeshua, sino también los apóstoles y posteriormente los primeros creyentes, o los creyentes del primer siglo, también eran judíos en su mayoría. Y pues otra razón por la cual estudiar las escrituras desde la perspectiva hebrea es pues para poder entender mejor las enseñanzas de Yeshua, de los apóstoles y de los primeros creyentes. Si hablamos de esto, del idioma hebreo y de los escritores, el Antiguo Testamento, como se conoce, o Tanaj, representa el 78% de las escrituras, y el Nuevo Testamento representa el 22%. El Antiguo Testamento, pues sabemos que en su totalidad hay escritos en hebreo, y del Nuevo Testamento no todos los escritos antiguos los encontramos en hebreo, muchos están en griego, pero también se dice que son traducciones del hebreo. Pero si dijéramos, bueno, no, pues es que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ok, si aceptáramos eso, que la mayoría de los escritos están en ese idioma, pero pensamos, ¿pero quiénes fueron los escritores, los autores? Pues yo creo que el 50% fue escrito por judíos. Entonces, otra vez tenemos ahí la influencia del idioma hebreo. Y luego
si pensamos, bueno, fue escrito por judíos y también escrito para judíos en su totalidad, pues eso todavía aumenta más la riqueza hebrea del Nuevo Testamento. Y si pensamos que en el Nuevo Testamento hay por lo menos 167 citas de los libros de Moisés, los salmos y los profetas, pues eso eleva mucho más el contenido hebreo del Nuevo Testamento. Entonces, pues no hay ni para dónde hacernos. Si estos son datos, pues que puede encontrar cualquier persona, cualquiera de nuestros hermanos, que podemos mencionarles y con los que podemos animarles a que estudien las escrituras desde esta perspectiva. ¿Alguna otra razón, hermanos, que se nos esté pasando, que quieran mencionar? ¿Alguien trae otra por ahí? ¿Quién más quiere participar? Los comentarios están participando. A ver, ¿quién me lee los comentarios? Hermana Mari. Bueno, la hermana Poli pone, porque debemos ir a la fuente de la información, y cuando empezamos a estudiar todo sobre Yeshua nos encontramos en la necesidad de ir a la raíz, y esa es la raíz hebrea. También porque sabemos que el pueblo hebreo Dios lo eligió y con el cual establecerá su reino. Muy bien. ¿Algún otro comentario? La hermana Keta. Ahora estoy conociendo las raíces hebreas, empiezo a platicar cuál fue el origen del pueblo de Israel, empezando por Abraham, que recibió promesa del Eterno para formar por medio de Abraham en su descendencia el pueblo de Israel. Y así puede la persona asimilar desde el principio la palabra escrita para toda la humanidad. Bien, ¿son todos? Sí. Bien, entonces estudiar las escrituras desde esta perspectiva nos aleja de las interpretaciones extrañas y ajenas y nos evita caer en la especulación, que pues muchas de las doctrinas a veces son por pura especulación, como las que hablábamos ahorita en la clase anterior. Ni hay fundamento en las escrituras, pero pues así han sido concebidas en la mente de alguna persona y luego se fueron extendiendo. Entonces, cuando vas a las raíces, pues puedes alejarte de estas interpretaciones extrañas y ajenas. Puedes, como decíamos hace rato, detectar o eliminar esas doctrinas grecorromanas o filosóficas que se han infiltrado en la fe. Puedes entender mejor y con mayor profundidad las enseñanzas de Yeshua, de los apóstoles, de los primeros creyentes, y pues finalmente que profundizar en estas enseñanzas y obtener una visión más rica de la palabra trae como resultado que nuestro nivel de espiritualidad se eleve. Entre más profundo o más rico es tu entendimiento, pues eso se tiene que reflejar en tu crecimiento espiritual, como le llaman, o en tu vida diaria. Entonces esa es otro beneficio o otra razón para estudiar raíces hebreas. ¿Alguien tiene alguna otra que se nos esté pasando por ahí atrás? Pues una de las razones que a mí me ha llenado mucho es porque empezamos a estudiar más lo que es el Antiguo Testamento, nuestras raíces, el origen, y a través de eso pues empezamos a obedecer, ¿verdad?, ciertos mandamientos, a celebrar las fiestas del Eterno que yo no conocía, que se me hace, o sea, de gran bendición y mucho gozo poder conocerlas, celebrarlas, llevarlas a cabo. Eso ha sido de mucha bendición para mí, yo sé que para todos mis hermanos. Entonces, a través de esas fiestas hemos podido compartir, o bueno, yo les puedo compartir a veces a mis compañeros de trabajo, así, a través de las fiestas. No, pues mira, esta fiesta la celebramos así, o así nos invitamos. Entonces, hemos, pues, estamos aquí, ¿verdad? Lo que es el Shabbat, que lo hacíamos también, que está muy importante esta fiesta semanal. Entonces, también eso, a través de esas fiestas podemos, siento yo, que también podemos compartir con personas que no conocen, ¿verdad? También. Bueno, y para complementar el comentario de la hermana, pues antes muchos pensábamos, incluso decíamos que el Antiguo Testamento estaba obsoleto y qué error tan grande, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que nunca ha estado obsoleto, que siempre ha estado vigente, que Yeshua vino a hablar del Antiguo Testamento, vino a cumplir el Antiguo Testamento y
y no vino a traer otra cosa que no fuera eso. Entonces, se te va abriendo el entendimiento. Y de hecho, pues creo que todos y cada uno de nosotros teníamos dudas a veces que surgían respecto a ciertas doctrinas que hemos tenido antes, en este caso ser bautistas, cuando, o incluso no cuestionamientos que uno de repente diga, ¿por qué es así? No, porque a veces hay situaciones, como el caso del hermano Saúl que nos comentó sobre el fallecimiento en los funerales, es que hay momentos clave o situaciones que comienzan a poner tensa la cuerda en tus creencias, como que si esto es, o sea, si esto es así, de lo que yo creo, pero en la Biblia no dice nada al respecto, o si lo dice no es claro, como que es otro tema o no quiere tocar el tema porque no compite. Y son esas cosas que comienzas comenzar a preguntarte el por qué. Y creo que es una de las razones también de que es tan atractivo este tema de las raíces hebreas, porque pone en choque todo lo que tenemos ya preconcebido, incluso si uno no es cristiano, pues pone esos estereotipos o esas creencias en tela de juicio. Creo que es la mayor razón de pues, presentarlos, de como que hacerlos cuestionar, porque a veces a mí me ha tocado cuando estaba en la prepa estar con tres creyentes diferentes, uno católico, otro testigo de Jehová y uno cristiano, y para ese momento pues yo apenas estaba iniciando como todos nosotros aquí, y cuando yo lo comentaba los ponía en jaque, no me podían responder, hasta que creo que uno me respondió de oye, me estás confundiendo, es como que, o sea, no es como que no es por burlarme de mi compañera de ese momento, pero o sea, si te estás confundiendo algo que es la base de todo lo que tú crees, o sea, y eso que para ese momento yo no sabía nada, o sea, nada más como que así lanzar tan pues débil te hace derrumbar, pues entonces cuestiona, o sea, como que cuestionas el por qué. Ok. Entonces, bueno, ya mencionamos entonces varias razones. Ahora, esta clase no es para convencernos a nosotros mismos de por qué estudiar raíces hebreas. Todo lo que acabamos de decir, ustedes todos, la mayoría ya lo saben, ¿verdad? Todos saben que la Biblia se escribe en hebreo, que el autor es hebreo. No es una clase de aprendizaje para nosotros, porque esto, gracias al Eterno, ya lo sabemos, lo hemos aprendido y lo hemos estudiado y experimentado y vivido por, creo que 8 años. Esta clase es para traer esas cosas nuevamente a nuestra mente, estructurarlas y compartirlas, para que usted recuerde lo que le tiene que decir a las personas, o a lo mejor tenía usted muchas ideas y a ver, ya tengo aquí como las razones más estructuradas, más claras, y pueda compartirlo, ¿ok? No es algo, a lo mejor pues los que son más nuevos quizá no habían tenido esta clase, pero la mayoría que estamos aquí, todo esto ya lo conoce. Entonces no les estoy diciendo nada nuevo, nada que ustedes no sepan, simplemente estamos estructurando los temas que vamos a compartir. Y aquí de lo que se trata es que ustedes pues realmente puedan ponerlo en práctica y, como dicen, aprovechen esas oportunidades como las que nos acaban de decir nuestras hermanas, que fue por una nieve, que estuvo con alguna persona, que le hizo unas preguntas, que es la hermana de la hermana, y que sepan, tengan ahí fresco lo que le van a compartir, que no los agarren en curva y como que, ay, me revuelvo y qué le digo y no, o sea, sino como más claro todo lo que vamos a compartir. Entonces, de eso se trata, no es algo que ustedes no conozcan, ¿ok? Y nada más quiero enfatizar ese punto, que aquí de lo que se trata es de compartir y aprovechar a buscar esas oportunidades. Ya hablamos también de ciertas características que, pues, si bien no nos dan una garantía,
pero sí pueden ser unos buenos indicadores de que esa persona pues por lo menos nos va a escuchar lo que le vamos a decir. Entonces sí hay que estar bien atentos a buscar esas oportunidades. Si no se dan, pues propiciar que esas oportunidades ocurran para compartirle a las personas. Recuerden que nos queda poco tiempo y queremos aprovecharlo de la mejor forma. Entonces aquí, si les preguntan, bueno, ¿y por qué? Ya mencionamos varias cosas. Y para finalizar, lo vamos a hacer en forma de preguntas de lo que hemos estado hablando. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la postura del cristianismo hacia el judaísmo o las raíces hebreas? ¿Cómo lo ven? El cristianismo, ¿cómo ve a las raíces hebreas? Así, en general. O al judaísmo. Sí. A mí me han dicho que ya soy como que apóstata, ¿no? Ok. Como que ya me salí de doctrinas falsas. Muy bien. Doctrinas falsas, herejías, apostasía. Ok. Incluso el cristianismo en general, como religión, bueno, no el cristianismo, sino a veces muchos hermanos cristianos ni siquiera reconocen sus orígenes. Yo creo que se sienten más orgullosos de decir que vienen como que del catolicismo que del propio judaísmo. Como que lo ven como cosas totalmente diferentes, contrarias, apartadas. Entonces, la idea de esto es que ellos entiendan de una manera así sencilla y clara, oye, pero si el Mesías es judío y la Biblia se escribe en hebreo y los patriarcas y los profetas y los apóstoles y los primeros creyentes, pues ¿por qué dices que es totalmente contrario o que está alejado a eso? Entonces ahí es lo primero que debemos de empezar por ese punto, en que entiendan que no se trata de algo ni apostasía, ni herejía, ni algo contrario, sino que sus orígenes mismos están en las raíces hebreas. Sus raíces son las mismas. Entonces, ¿de qué nacionalidad fue Yeshua? ¿Qué religión profesaba? ¿Y cuáles eran sus costumbres? Fue un judío. ¿Qué religión profesaba? Pues el judaísmo. ¿Y cuáles eran sus costumbres? Pues las propias de la época en la tierra de Israel, en aquellos días. Muchas costumbres también derivadas del judaísmo que Yeshua pues seguía. ¿Es lo mismo tener fe en Yeshua que tener la fe de Yeshua? No. A ver, ¿cuál es la diferencia, hermana Shirley? Fe en Yeshua que tener la fe de Yeshua. A ver, ¿qué es tener fe en Yeshua, hermana? ¿Sí? O creer en Él. Muchos dicen que creen en Jesús o en Yeshua. Y puede ser, pero lo dicen como que, como algo más, Como por decir así. En su existencia. en que existe, como algo intelectual, no sé. Histórico, ajá. Y tener la fe de Yeshua, ¿qué sería? Vivir como él vive. Ok. Ser como él. Ajá. Andar como él anduvo. Ahí sí entraría, ¿no? Andar como él anduvo, ser como él era, seguir sus tradiciones. Bueno, no sus tradiciones, sus enseñanzas, perdón. Sus enseñanzas, lo más apegado posible. Muy bien. Entonces ahí está la diferencia. ¿Sobre qué basaron Yeshua y los apóstoles sus enseñanzas y hacia quiénes iban dirigidas dichas enseñanzas? Sobre la Torá, ¿no? ¿Sobre qué estaban basadas? Pues sobre la Torá, lo que en ese momento existía, que pues no era el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para nada. Los escritos, de Moshe y los profetas. ¿Y a quiénes dirigían sus enseñanzas? A los hebreos. Creo que a
pues al pueblo, pero líderes religiosos, otros israelitas, judíos, bueno, no propiamente judíos, de todos, ¿verdad? Pero israelitas. Muy bien, y ya dijimos, ¿qué cosas se les atribuyen a los judíos? Lo que mencionamos ahorita, algunos versos. ¿Ok? Ajá, ok. Las alianzas, se decían los pactos, las alianzas, las promesas. ¿Qué más? Los patriarcas, la adopción. O sea, los fundamentos de la fe de la persona con la que estemos hablando se le atribuyen a Israel, como vimos ahorita en los versos. Y pues hay muchos versos más que nos hablan acerca de eso. Aquí nada más mencionamos 2 versos en Romanos. Sí, pues sí, ¿verdad? Más del Nuevo Testamento, que es lo que ellos más estudian. ¿Quiénes cree usted son los mejores calificados para interpretar la Biblia y por qué? A ver, hermano Memo, ¿quiénes son los mejor calificados para interpretar la Biblia y por qué? Israel, ¿y por qué, hermano? Ok, porque a ellos se les encomendó la palabra y el ministerio de enseñar. Muy bien. Y pues finalmente, y ya lo mencionamos durante toda la clase, a ver, Aseré, ¿qué ventajas nos puede traer el estudiar la Biblia desde una perspectiva hebrea? ¿Alguna que se te ocurra? ¿Alguna ventaja o beneficio? Muy bien. Estamos estudiando la verdad. A ver, ¿quién más? ¿Quién me falta de participar? A ver, Nicole. Que todo lo que vayamos a estudiar va a tener un fundamento válido y va a estar correcto. Muy bien. Samara. Que podemos confiar en que lo que vamos a creer es cierto, o sea, que tenemos una guía que nos va a guiar la redundancia, perdón, es por lo correcto. Muy bien. ¿Otra ventaja y beneficio, Israel? Pues, como creo que hoy dijo la hermana Ángela, que te sacó de mucha religiosidad, así como despertarte, ves como por, no sé, de una forma más real, así, toda la perspectiva. Ok, muy bien. ¿Quién más falta de participar, hermano Víctor? ¿Otro beneficio? Pues, que nos lleva a una identidad más real, son nuestras raíces. Entonces, a veces porque dicen, no, porque somos allá, los judíos, los hebreos, nosotros somos católicos, cristianos. Entonces, cuando le damos bajo la perspectiva hebrea y encontramos esas raíces, las vemos como nuestras y nos da una identidad más real. Ok, muy bien, te da una identidad. Muy bien, bueno, hermanos, pues aquí ya todos comentamos razones, todos tenemos algo que decir. Lo importante es pues perder el miedo a compartir esto que ya sabemos y ya vivimos, experimentamos, no por poco tiempo, ya ha sido suficiente tiempo pues para aprender y perder ese miedo a compartirle a otros y que no se pierdan esa oportunidad de experimentar todo lo bueno que nosotros pues estamos experimentando, todos los beneficios, todas las ventajas que hemos obtenido a través del estudio de las raíces hebreas, compartirlo con otros, que ellos tengan esa oportunidad también y que el Eterno nos use y seamos nosotros el medio para enseñar a nuestros hermanos, que eso es a lo que hemos sido llamados y es esa también la razón por la cual el Eterno pues en su misericordia nos ha dado toda esta revelación y este mensaje, no para que nos lo quedemos, no para que seamos como el pueblo de Israel en la antigüedad que no quiso compartir, no quiso ser luz, no quiso alumbrar a otros, y se quedaron con esas enseñanzas
que nosotros no cometamos el mismo error y aprovechemos todas las herramientas que tenemos. Incluso como hemos dicho, bueno, que a mí de plano no me sale una palabra, no puedo, pues tiene usted Facebook, tiene WhatsApp, comparta ahí, utilice esas herramientas para compartir el mensaje de otros, videos, imágenes, y ya de ahí se puede desprender una enseñanza o una plática. Recuerde, no tiene que ser un sermón ni nada, con toda naturalidad y con la mayor claridad que podamos, pero hay que hacerlo, hay que animarnos a hacerlo, no quedarnos callados. Y como veíamos hace rato, si vamos a usar nuestra boca y la usamos para tantas cosas malas, bueno, pues ¿por qué no usarla para cumplir esta tarea que el Eterno nos ha dado? Y eso es todo por el día de hoy, hermanos. Con esto vamos a finalizar la clase del día de hoy. Y gracias a los hermanos que estuvieron aquí conectados. Dice la hermana Ketita, conozco el cristianismo y ahora raíces hebreas, y es completamente distinto. Doy gracias al Todopoderoso por este conocimiento, y ahora sé que Yeshua nos alumbra con el conocimiento real y vivo, y la instrucción es fiel. El hermano Carlos había dicho, algunos creen, algunos conocen a Elohim, pero no es lo mismo que vivir en su presencia. Dice la hermana Poli, algunos sí lo reconocen, a Israel como el origen, pero solo como algo histórico, no lo ven como el fundamento. Habían comentado acerca de las preguntas que hicimos. Muy bien, hermanos, pues gracias por su participación. A los hermanos virtuales, nos vemos más tarde en el Abdalá. Y los hermanos se despiden de ustedes. A ver, déjenme, se los pongo. Ahí está, ahí va. Adiós. Un abrazo.